Imagina descubrir que algo que escuchaste toda la vida sobre Dios puede estar incompleto o incluso equivocado. La mayoría de las personas cree que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza divina invisible, algo parecido a una energía espiritual que proviene de Dios y circula por el universo. Pero lo que las Escrituras realmente revelan puede destruir completamente esa idea. Porque, según la Biblia, el Espíritu Santo no es una fuerza. Él es un ser con personalidad, con emociones, con voluntad propia, un ser que habla, enseña, toma decisiones e incluso se entristece cuando es ignorado. Estamos hablando de alguien que existía antes de que el tiempo comenzara. Alguien que participó en la creación del universo junto al Padre y al Hijo, y que posee una capacidad que desafía completamente la lógica humana. Estar presente en millones de lugares al mismo tiempo. En este video, descubrirás quién es realmente el Espíritu Santo según las Escrituras, y por qué hasta hoy millones de cristianos tienen apenas una comprensión parcial de él. También entenderás algo curioso. La Biblia se refiere al Espíritu Santo con 7 nombres diferentes. Cada uno de esos nombres revela un aspecto específico de su naturaleza. Además, hablaremos sobre 3 funciones fundamentales que Él desempeña en la tierra desde hace más de 2000 años. Y sobre uno de los temas más inquietantes de toda la teología cristiana, el llamado pecado imperdonable. Un asunto que casi nadie quiere discutir, pero que aparece claramente en las palabras de Jesús. Pero antes de llegar allí, necesitamos entender algo fundamental, porque no estamos hablando solo de un concepto religioso. Estamos hablando de un ser que, según las Escrituras, conoce tus pensamientos más profundos. Un ser que intercede por ti incluso cuando no sabes qué pedir, y que posee el poder de transformar completamente la naturaleza humana, de adentro hacia afuera. La verdadera pregunta no es si el Espíritu Santo existe. La pregunta es, ¿por qué algo tan central en la fe cristiana es tan mal comprendido? ¿Por qué millones de personas asisten a la iglesia todos los domingos, y aún así, no saben exactamente quién es el Espíritu Santo? Ese no es un problema nuevo. De hecho, comenzó en los primeros siglos del cristianismo. Los cristianos sabían que Jesús era Dios. También entendían que Dios Padre era Dios. Pero cuando llegaba el momento de explicar al Espíritu Santo, todo se volvía confuso. Algunos decían que Él era simplemente el poder de Dios. Otros creían que era una fuerza impersonal, como electricidad espiritual. El problema es que las propias Escrituras describen al Espíritu Santo haciendo cosas que una fuerza simplemente no puede hacer. Él habla, Él enseña, Él orienta. Puede ser entristecido, puede ser blasfemado. Toma decisiones, demuestra emociones, y eso plantea una pregunta imposible de ignorar. Una fuerza no siente tristeza, la energía no se ofende. El poder no elige, pero el Espíritu Santo hace todo eso. En el libro de los Hechos, por ejemplo, hay un momento en que los apóstoles están debatiendo decisiones importantes para la iglesia, y el texto registra algo impresionante. Ellos dicen, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Notas el detalle? No dice que el poder de Dios sugirió algo. Dice que le pareció bien al Espíritu Santo. Eso implica algo muy claro: voluntad propia. Piensa en esto. Si alguien dice, me pareció buena idea hacer esto, estamos ante una persona que analizó una situación, evaluó opciones y tomó una decisión, no ante una fuerza impersonal. Pero esa conclusión trajo un enorme problema teológico para la iglesia primitiva, porque ahora había 3 personas que eran llamadas Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Pero ¿cómo pueden tres ser uno? La lógica humana parecía derrumbarse. Durante casi 300 años, esa pregunta dividió al cristianismo. Grupos enteros fueron acusados de herejía. A obispos viajaron miles de kilómetros para participar en concilios. Algunos murieron en el camino, otros fueron perseguidos por sus conclusiones teológicas. Todo por una sola pregunta: ¿el Espíritu Santo es Dios o no? Porque la respuesta lo cambia todo. Si Él es Dios, entonces posee autoridad absoluta. Si no lo es, entonces no puede salvar, no puede transformar y no podría habitar dentro de los seres humanos. Pero hay un detalle en las escrituras hebreas que muchas personas pasan por alto. Cuando el libro de Génesis describe el inicio de la creación, usa una palabra específica, la palabra ruach. Muchos la traducen simplemente como viento o espíritu, pero el significado original es mucho más profundo. Ruach significa aliento de vida con intención. No es una brisa aleatoria, es acción consciente. Dado cuando el texto dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas antes de la creación, no está describiendo viento. Está describiendo a un ser consciente evaluando el caos primordial, como un arquitecto analizando un terreno vacío antes de comenzar la construcción de algo monumental. Y lo que vendría después sería la estructura más compleja jamás concebida, el universo. Pero resolver la identidad del Espíritu Santo fue solo el comienzo del misterio. Porque las Escrituras no lo llaman por un único nombre. Usan 7 nombres diferentes: Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Espíritu de vida, Espíritu de adopción, Espíritu de gracia, Espíritu de gloria y el Consolador. 7 nombres, 7 funciones, 7 revelaciones distintas sobre quién Él realmente es. Pero eso plantea otra pregunta intrigante. ¿Por qué un ser divino tendría tantos nombres? ¿Serían 7 espíritus diferentes? ¿O un único ser con múltiples roles? La respuesta está en la forma en que los antiguos hebreos entendían los nombres. Para ellos, un nombre no era simplemente una etiqueta. El nombre revelaba la esencia de la persona. Cuando la Biblia llama al Espíritu Espíritu de verdad, no es poesía. Es una afirmación sobre su naturaleza. Él es verdad absoluta. Mentir sería ontológicamente imposible para Él. Cuando las Escrituras lo llaman Consolador, usan una palabra griega muy específica, Parakletos. Esa palabra no significa simplemente alguien que te reconforta emocionalmente. Significa abogado defensor, alguien que lucha por tu causa. Imagina tener al mejor abogado del universo defendiéndote constantemente. Pero aquí surge otro enigma que desafía por completo la lógica. Las Escrituras afirman que el Espíritu Santo habita dentro de cada creyente. No al lado, no cerca, dentro. Pero hay un problema matemático. Hoy existen aproximadamente 2.400 millones de cristianos en el mundo. Si el Espíritu Santo es una persona, ¿cómo puede estar dentro de miles de millones de personas al mismo tiempo? Una persona solo puede ocupar un lugar en el espacio. Ese es uno de los principios más básicos de la física. Pero en este preciso momento hay cristianos orando en China, adorando en Brasil, llorando en Siria, estudiando en Noruega y durmiendo en Australia. Y las Escrituras dicen que el mismo Espíritu Santo está presente en todos ellos. No copias, no fragmentos, Él entero, completo, simultáneamente. Y eso plantea una pregunta aún más profunda. Si Él está presente en miles de millones de personas al mismo tiempo,
¿Qué está experimentando? ¿Siente el dolor de todos? ¿Escucha miles de millones de pensamientos privados al mismo tiempo? La Biblia da una respuesta impresionante. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No son palabras hermosas, son gemidos, como alguien que carga un peso enorme. Imagina cargar simultáneamente el sufrimiento emocional, espiritual y físico de miles de millones de personas. 24 horas al día, sin pausa, sin descanso. Y aún así transformar todo eso en oraciones perfectas ante Dios. Como un traductor divino que comprende no solo tus palabras, sino incluso aquello que ni tú mismo puedes explicar. Pero hay algo en lo que muchos cristianos nunca se detienen a pensar. Si el Espíritu Santo vive dentro de ti, ¿qué sucede cuando pecas? Las Escrituras son extremadamente directas. Dicen que puedes entristecer al Espíritu Santo. Y la palabra usada en el original significa causar un dolor profundo. Piensa en eso por un instante. Cada vez que eliges conscientemente hacer algo malo, estás hiriendo emocionalmente a un ser divino que vive dentro de ti.